dormimos mal, comemos mal, no tenemos buenos hábitos, estamos súper estresados, estamos súper afanados por la vida, por lo que hemos hablado el primer culto del mes, de este año. ¿Por qué te afanas de qué vas a vivir, a vestir, qué vas a comer, si de todo eso se ocupa tu Padre Celestial? Mas busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás les será añadido. El problema de vivir el reino de Dios, amigos, es que cada uno de nosotros tiene la idea de cómo es ese reino. Y el mayor problema es que tú quieres ser el rey de ese reino. Tú quieres ser el rey del reino de Dios y tú quieres decirle a Dios cómo debería hacer las cosas y cómo Él tendría que hacer para que tu vida sea como tú quieres. Pero quiero decirte que y espero que lo que te voy a compartir esta mañana te ayude a entender el reino de Dios. Amén. Porque si hemos dicho que este año la clave del éxito será, te repito, si este año hemos dicho que la clave del éxito será que busques el reino de Dios, entonces la pregunta que yo te hago, ¿qué es buscar el reino de Dios para ti? ¿Dónde está el reino de Dios? La clave para vivir una vida donde Dios te añade todo lo que necesitas es buscar el reino de Dios. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿sabes dónde buscarlo? ¿Sabes dónde buscar el reino de Dios? Ok, y espero que si no sabes, o quizás tienes idea y tal vez digas, sí, yo sé, y eres tímido y no tenemos que decir el reino de Dios. Está buenísimo, pero vamos a ir avanzando. Así que quiero comenzar orando. Señor, gracias porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Te pido que hoy día nos hables a nuestros corazones, nos transformes por el poder de tu Espíritu Santo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Entonces, este año se trata de buscar el reino de Dios. Di conmigo, mi meta este año es buscar el reino de Dios y su justicia, y Él se va a encargar del resto. Amén. ¿Cuántos lo creen? Porque si no lo crees, estamos en problemas. Porque si no crees esto, no lo estoy diciendo yo, lo dice Dios en su palabra, te lo he leído, no me estoy inventando yo. Su palabra dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Pregunta del millón, ¿cuántos vieron la primera predicación? Si no, entra al YouTube y vela para que entiendas el contexto de lo que te estoy hablando. Pero el primer culto del año te hablé sobre buscar el reino de Dios. El 2020 buscamos nuestras cosas y hemos salido para atrás, ¿verdad? Y te he dado varios pasajes en la prédica de la anterior semana donde te mostraba que los hombres pueden hacer planes, pero es solamente si Dios quiere. ¿Por qué? Porque vivimos en su reino. Así que voy a ir lo más rápido que puedo, y si no termino esta mañana, tenemos la próxima semana. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un reino? Primero quiero definirte lo que es un reino. Para poder comprender lo espiritual hay que entender a ratos lo natural. Entonces, primero, la definición que tú vas a encontrar en el diccionario, Wikipedia, el Google, va a ser la siguiente. ¿Qué es un reino? Definición de reino. Escúchame muy bien. Un reino es un territorio. Ok, primero, un reino es un territorio. Segunda cosa, cuyos habitantes, un reino tiene ¿qué? Habitantes, si no, no es reino, ¿verdad? Cuyos habitantes están sujetos a un rey. Wow, qué buena definición. Ahora la pregunta que yo te voy a hacer es que si crees que estás en el reino de Dios, porque si estás en el reino de Dios, tiene un territorio y sus habitantes están sujetos a un rey. Esa palabra no nos gusta, ¿verdad? ¿Sabes por qué no nos gusta sujeto? Porque tienes algo en tu mente que plantó Satanás hace muchos años que se llama rebeldía, rebelión. Sujeto, no me sujeto a nadie, me sujeto a mí mismo, ¿verdad? Ese es el problema de la humanidad, que no queremos sujetarnos a nadie, ni a las autoridades, ni buenas, ni a nadie. Yo soy el rey de mi propio destino. Eso es lo que nos han vendido el humanismo secular. Tú eres Dios, pequeñito, tú eres tu propio Dios, tú eres el arquitecto de tu vida, que nadie te diga lo que tienes que hacer, tú descubrirla, etcétera, etcétera. Un reino tiene habitantes, están sujetos a un rey. Se trata de un estado regido por una monarquía, la forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal, vitalicio y por lo general hereditario.
quiero decirte que aunque esta definición parece muy humana, tiene mucho que ver con el reino de Dios. Otra definición de reino. ¿Estamos conmigo con el tema de reino? Sí. Un reino tiene un territorio, tiene habitantes que se sujetan a un rey, que es un monarca, básicamente. Ahora Dios se diferencia en eso, pero básicamente dice que es hereditario, y vamos a ir viendo que eso es maravilloso porque te conviene a ti. Luego, otra definición de reino según la biología. La biología dice que un reino es una de las grandes subdivisiones que permite clasificar a los seres naturales. Ok, ¿seres qué? Naturales. Según sus características comunes. Existen 3 reinos. Aprendiste eso en el colegio. ¿Cuáles son los 3 reinos? Los chicos del colegio, díganme, ¿cuáles son los 3 reinos? El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. ¿Ok? 3 reinos. La biología define esos 3 tipos de reinos, pero me parece maravilloso que algo que debemos entender, que si bien la definición de reino está buena, el reino de Dios trasciende toda definición humana. Amén. Pero comparte algunos principios. Un reino es un territorio. Miren, me parece increíble. Te quiero decir esto rápido. Esto es bonus de la prédica. Reino mineral, reino animal y reino mineral. Vegetal, animal, mineral. Perfecto. Ok. Esos son los reinos de los que los hombres han deducido. Pero qué impresionante que Dios, que está sobre todos los reinos, y ahí vamos a hablar del territorio. Me estoy adelantando porque me emociono. Exactamente, el reino de Dios será el territorio de su dominio. Ahora escúchenme. Si el reino de Dios es el territorio de su dominio, la pregunta que yo te hago: ¿Dios es el creador de todas las cosas? Eso enseña Génesis. Y si Dios es el creador de todas las cosas, entonces todo está bajo su dominio. Todo es parte de su reino. Todo está en su reino. Absolutamente todo, porque nada existe sin Él. Él es el Rey soberano de todos los reinos. Por eso Jesucristo le dijo al reino vegetal: higuera, sécate, y se secó. Le dijo al reino animal: habla, burro, y el burro habló. Le dijo a las estrellas por su nombre. Le dijo: Él vino y vinieron las nubes y los vientos, y Jesús dijo: basta, deténganse, y se detuvieron, y toda la gente decía: ¿quién es este hombre? Obviamente, ¿quién era? Rey de reyes y Señor de señores, el que domina todos los reinos de este mundo. Amén. Ese es el rey que tenemos. Ese es su reino. Su reino está sobre todo, en todo lugar y en todo momento. Amén. Colosenses 1 del 15 al 16. Vamos, léalo conmigo, porque hoy día tenemos hartísima palabra, hartísima escritura y poco tiempo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Wow. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía. Escúchate, estoy hablando del reino de Dios, y esta es la palabra de Dios. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y Él es supremo sobre toda la creación. Siguiente. Porque por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Es decir, en todos los reinos que te puedas imaginar, que la NASA está tratando de descubrir si hay más galaxias. Hay 1,000 millones de galaxias. De todos los reinos, el Señor soberano las creó cada una y conoce a cada estrella por su nombre. En los lugares celestiales y en la tierra hizo que las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Él creó todas las cosas, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Escucha lo que dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora un principio importante, porque aquí entra la duda que todos tienen. Entonces, si todo, esa es la duda de la humanidad. Entonces, si el Dios es soberano en todo, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay COVID? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué pasa todo eso? Sí, esa es la pregunta lógica que nos hacemos. Si yo te digo que Dios es soberano entre todo y Él es el Rey sobre todo, pero hay una diferencia que tienes que entender, muy importante: que todo esté bajo su dominio y que todo haya sido creado por Él no significa que todo esté sujeto a Él.
Ahora es un principio difícil de entender. No nos olvidemos que la rebelión al reino de Dios comenzó hace mucho tiempo a través de Satanás o el adversario. Amén. ¿Quién es Satanás? El que se opone a todo lo que es Dios. Es el príncipe de este mundo. Por si acaso, Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando la palabra dice mundo, habla de esta era, de este tiempo, desde que Dios creó al hombre hasta que Dios le ponga fin a Satanás, porque quiero decirte que Satanás tiene fecha de vencimiento. Estamos en esa tensión y estamos viviendo en ese aión, define la palabra, en ese tiempo, en esa era donde Dios le ha permitido a Satanás estar en medio de la historia. Así que escuchen, es muy importante, porque tienes que entender este principio. Si Dios es amor, escucha, si Dios es amor, entonces Él no te puede obligar a hacer las cosas, porque eso sería un Dios coercitivo y dictador. ¿Tú has visto un Dios coercitivo y dictador en la Escritura? Por eso tienes libre albedrío, puedes hacer lo que te da la gana. Y ese es el fundamento, escúchame, ese es el fundamento del reino de Dios. El fundamento del reino de Dios es que tú decides hacer lo que te da la gana. Por eso te digo, todo fue creado por Él y para Él, pero no todos están sujetos a Él. Porque Satanás, el príncipe de este mundo, engañó a la humanidad y él fue el primero en rebelarse. Por eso él es el padre de mentira, de engaño y de muerte. ¿Qué es el engaño, la mentira y la muerte? Sino la rebelión y la desobediencia a todos los estatutos que Dios dictamina. Porque Dios se define a sí mismo: yo soy vida y soy vida en abundancia. El que quiera vivir vida en abundancia, entonces sencillo, obedézcame. Porque yo soy el autor de todas las cosas, el autor de la ley, el autor del cosmos y del universo, y todo emana de mí. Pero tienes una elección, porque soy un Dios de amor y no soy un dictador. Tú eliges si quieres venir a mi reino. Así que Dios creó principados, tronos, etcétera, etcétera. Y porque Dios los ama, a todos les dio la misma libertad. Y un día Satanás decidió usar su libertad para decir: yo voy a ser igual a Dios. Gran error. Y ahí comenzó la decadencia de la creación. Una tercera parte le siguió en la estupidez que cometió Satanás. Y quiero decirte que muchos en este planeta han decidido seguir al príncipe de este mundo, la corriente de este mundo, a Satanás. Pero la buena noticia es que el reino de Dios permanece para siempre. Segunda de Corintios 4:4. Simplemente es para mostrarte lo que dice la palabra de Satanás. Satanás, quien es el Dios de este mundo, por si acaso, está con mayúsculas todo esto, ya, para que lean mejor, pero en tu Biblia va a estar con minúscula, porque solo hay un Dios con mayúscula, y es nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesucristo, Jehová de los ejércitos, Dios con mayúscula. Satanás es Dios con minúscula. Es muy importante que prestes atención a eso cuando lees la Biblia. Dice: Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Aleluya, amén. Y estoy emocionado porque he estado como 38 horas preparando este mensaje. Estoy feliz, me encanta sentarme con la palabra y que Dios me hable, me revele, me lleve un pasaje a otro. Voy para que lo disfruto, lo vivo, me encanta. Así que estoy emocionado. Segundo pasaje, Juan 12:31. ¿Quieres ver quién gobierna el mundo? Amigo, si bien todo está bajo el dominio de Dios, el que se rebeló, Satanás, es el que es el príncipe de este mundo. Ha llegado el tiempo de juzgar este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Entonces, amigos, por favor, no cometamos el error de ir: ¿qué dice CNN? ¿Qué dice la BBC? ¿Qué dice el negro José? ¿O qué dice quien dice? No sigas la corriente de este mundo. Por eso tienes la palabra de Dios no adulterada que está aquí en este libro. Y si no quieres, no, pero los pastores la adulteran. Bueno, entonces léela solito en tu casa, busca la palabra de Dios, lee la palabra de Dios para que Dios transforme tu manera de pensar.
Ahora es bien difícil que si no lo has logrado solo vas a necesitar hacerlo acompañado, así que búscate un grupo de gente que ame a Dios para que leas la palabra juntos. Luego te doy otro tip de cómo estudiar la palabra. Pero bueno, el reino de Dios es eterno. Hebreos 1 del 10 al 12. Mira lo que dice Hebreos 1 del 10 al 12. Estoy echando un punto muy importante. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Aleluya. Siguiente. Ellos dejarán de existir. ¿Qué va a dejar de existir? Este mundo, este cielo y esta tierra, que es el dominio de ¿quién? De Dios. Pero ¿quién está gobernando ahorita? Satanás gobierna el mundo. Tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. ¿Quién permanece para siempre? Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú, di conmigo, ahora di conmigo, pero tú, fuerte, dilo conmigo, pero tú eres para siempre el mismo y vivirás para siempre. Está hablando de Dios Padre eterno, su palabra son inseparables. Ok, cuando dices la palabra de Dios estás hablando del carácter de Dios, lo que piensa Dios, así que esta palabra es eterna. Amén. Ahí tenemos que empezar a diferenciar entre un pacto y el otro, pero los principios de la palabra de Dios son eternos. Tenemos que diferenciar entre estatutos y ordenanzas que fueron para el pueblo de Israel en el desierto y las estatutos y ordenanzas eternas y las estatutos y ordenanzas del Nuevo Testamento. Amén. ¿Por qué? Porque si estamos en un reino, ¿qué reino no tiene ley? ¿Hay algún país que no tenga ley? Todo reino tiene ley. Todo reino tiene una legislación, ¿sí o no? Entonces nuestro reino también tiene leyes. El gran problema de nosotros es que vivimos ignorándolas. Y por ignorar las normas y las leyes de nuestro Creador, vivimos tropezándonos y dándonos contra el suelo. Amén. Pero tenemos que empezar a buscar la verdad de las Escrituras acerca de nuestro Dios. Ahora, Satanás es el adversario, el que enseña a desobedecer a los hombres. Él es el padre de mentira. Su propósito: matar, robar y destruir. Al alejarte de la verdad, cuando tú te alejas de la verdad, puedes ser una víctima muy fácil de Satanás. Ok, pero ahora la pregunta es: si los habitantes de un reino están sujetos al rey, la primera pregunta que yo te hago hoy día a todos los que están aquí, pregunta para ti, para que tú respondas: ¿cómo vives entonces? ¿Crees que hay un reino de Dios? ¿O es para ti una historieta de Walt Disney? ¿Hay un reino de Dios? Porque si no, estamos pelándole al gajo. Si la palabra dice busquen el reino de Dios, entonces ¿qué reino estás buscando? ¿Y qué justicia estás buscando? ¿Estás buscando la justicia de los hombres o estás buscando la justicia de Dios? ¿Qué estás buscando? Si no crees que hay Dios, si no hay reino, entonces ya le pelamos al gajo, como he dicho ahorita, porque no tendría sentido todo lo demás. Ahora, si crees que hay un reino de Dios, ¿cuántos creen que hay un reino de Dios? Ok, hay un reino de Dios. Muy bien, eso es fundamental. Hay un reino de Dios. Y si no, espero que después de esta prédica creas que hay reino de Dios. Te voy a dar bastantes pasajes. Pero básicamente, ¿qué dice esto? Si crees que hay un reino de Dios, según la palabra y como Jesús enseña, el reino de Dios está más cerca de lo que muchos creen. Ahora, si tú crees que hay un reino de Dios, ¿dónde está ese reino? ¿Cuántos me pueden responder dónde está el reino de Dios? ¿Allá? No, allá. No me han dicho, ¿sabes dónde está? En Jerusalén. Ahí está. No me han dicho que está en Cochabamba, dice que hay avivamiento. No me han dicho que está, ¿sabes dónde? En Canadá. Es en Estados Unidos que está el reino de Dios, porque ahí están viviendo algo tremendo. Ahí está el reino. No, escucha. Seamos bíblicos. ¿Qué enseña la palabra? Lucas 17, 20, 21. Miren lo que enseña Jesús acerca del reino de Dios. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Ellos estaban esperando un reino natural que cambie su historia, que quite la enfermedad, que quite a los romanos, que quite a todo el mundo, que básicamente los haga felices. Amén. Pero ¿qué dicen los fariseos? Les preguntaron: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le contestó. Escuche lo que Jesús le contesta. Sígame los buenos a la lectura. Venga, sígame los buenos. ¿Están leyendo? No pueden descubrir el reino de Dios
por medio de señales visibles. Otra vez, no puedes descubrir el reino de Dios por medio de ¿qué? No quiero aumentarle. Volví atrás, papito. Eso, no. Atrás. No pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Siguiente. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. En otras versiones dice el reino de Dios, escúchame, esto es súper importante. En otra versión dice, y repetí conmigo, el reino de Dios está dentro de mí. Eso es lo que Jesús enseñó. ¿Por qué dice que el reino de Dios está dentro de ti? Porque Génesis 1 enseña que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Solo que por vivir en desobediencia y apartado de la verdad, la imagen se distorsionó y al final terminamos siendo nosotros. Muy nosotros y no lo que Dios había creado. Entonces el reino de Dios está en nosotros y eso es lo que Jesús vino a hacer. Ese reino tiene un rey que gobierna. Dios no nos quiere siervos o súbditos. Dios quiere hijos que reflejen su carácter. ¿Sabes qué es el reino de Dios? ¿Saben qué es el gran problema? La humanidad quiere un rey que les vista de oro, de púrpura, de lápiz lazuli, que te veas increíble, la última ropa, la última moda. El reino de Dios es su carácter. Te lo vuelvo a decir, el reino de Dios tiene que ver con su carácter, porque de su carácter sale todo lo demás. Él es generoso, por eso puedes ver miles de árboles en este lugar. Cada árbol con miles de hojas. ¿Sabes qué refleja eso? El carácter de un Dios generoso, un Dios creativo, un Dios abundante, un Dios increíble. Ese es el carácter de Dios. ¿Para qué creó los árboles? Para que, anticipándose a las edades, hace miles de años atrás, dijo: voy a plantar unos árboles que van a crecer, porque un día mi iglesia, 6,000 años más adelante de todo esto, estará sentada cubriéndose bajo los árboles que yo he creado. Aleluya. Qué increíble Dios que tenemos. El reino de Dios es su carácter, su persona, su identidad. Lo que ve es maravilloso. Ahora, tenemos que entender la diferencia. Un reino tiene un rey que gobierna, y en el Antiguo Testamento esa es la otra confusión que tenemos. En el Antiguo Testamento Dios estableció un pueblo, hizo un pacto para que ese pueblo reflejara la gloria de Dios. Pero básicamente lo que iba a reflejar el pueblo de Israel, y le tocó durísimo al pueblo de Israel, porque Dios como legislador y como rey le dio sus leyes. ¿Sí? ¿Se acuerdan sus leyes, estatutos y decretos? Y les dijo: si tú obedeces todos ellos, entonces vas a ser mi especial tesoro, vas a ser bendecido, tu entrada, tu salida, todo te va a ir bien si tú cumples mis leyes. Entonces, ¿qué era el ejemplo de Israel? Por eso tenemos que estar tan agradecidos que no estamos en esa época, porque en esa época si no cumplías al pie de la letra la ley, porque ¿qué estaba queriendo decir? ¿Sabías un poco? Miren, yo no soy un capo en historia, pero algo he visto entre Discovery Channel, entre libros de historia, entre la Biblia y todo eso. ¿Sabías que Israel, el pueblo de Israel, geográficamente estaba en la encrucijada de las naciones? Históricamente y físicamente Dios la puso en la encrucijada de las naciones. Era la ciudad, el país y el pueblo donde cruzaban todas las naciones. ¿Han escuchado de la que se llamaba? De la seda, el camino de la seda, la ruta de la seda. Perfecto, la ruta de la seda que iba de oriente a occidente. ¿Cuál crees que era su punto central para cruzar de un lado al otro? Israel. Y por eso dice: Dios los he puesto a ustedes para que toda la humanidad sepa a qué se parece una nación que obedece al Rey de Reyes, y qué le pasa a una nación que desobedece al Rey de Reyes. Y todas las naciones con todo su poderío no podían hacerle frente a este pequeño pueblo insignificante cuando ellos obedecían al Rey de Reyes, y hasta el pueblo más pequeño podía devastarlos cuando ellos
desobedecían al Rey de Reyes. Es bastante sencillo. Te pregunto, ¿crees que hay un reino de Dios o es una fábula? Y si hay un reino de Dios, la siguiente pregunta es la siguiente: ¿estás viviendo en su reino bajo sus normas y sus leyes o estás haciendo dibujo libre? Y cuando hacemos dibujo libre nos pasa igual que a los hebreos. Cosechamos las consecuencias de nuestra ignorancia, porque muchas son no sabía. Bueno, igual, te hago una pregunta. Si sabes que la electricidad pasa corriente o no, ¿es tu problema? No. Si metes tus dedos al enchufe y te electrocutas porque sabías o no sabías, ¿te va a dejar de pasar corriente? Si no sabías que te pasaba corriente y metes tus dedos a la electricidad, ay, no sabía, no le daríamos la patada a 220. ¿Te dice eso la corriente? No. Así son las leyes establecidas por el Dios que creó todo. ¿No tiene sentido? ¿Tiene sentido o no? Los peces en las aguas, saca al pez del agua y se muere. ¿Por qué? Porque no está en su ambiente creado y diseñado. Estás queriendo hacer un dibujo libre. Cuando uno es chiquito le pasa, a ver, sacaremos al pez y ahí, y el pobre no vive fuera del agua, como tú tampoco puedes vivir sin Dios. Ok, no sé cuánto tiempo me queda. 5 minutos, ok. Pero bueno, quiero avanzar en esto. Entonces Dios le dio a Israel sus estatutos. Vamos a saltarnos Génesis 26, 25 y vamos a seguir adelante. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob postuló, y de él salieron las leyes de un pacto que Dios hizo con los hombres. Todo el pueblo en el monte Sinaí, cuando se acuerdan, se comprometió a obedecer todos sus mandatos y estatutos y leyes dadas por Dios a su pueblo. El problema es que Dios tuvo que escribir estas tablas en piedra porque reflejaban la condición del corazón de Israel. Ese pueblo era duro, dice, duro de cerviz, y tuvo que ponerla en piedra porque eso reflejaba el corazón de la humanidad. Y quiero decirte que el corazón de la humanidad sigue siendo una piedra para las leyes de Dios, porque no creen que hay ni que sirve ni que es una fábula de que se han inventado para controlar al mundo, ¿no? En otras épocas, y sí, los hombres han usado eso probablemente de una mala manera, las religiones, pero de que hay un reino de Dios y que hay un rey que está sentado en el trono es real. Por eso es súper importante que entendamos eso. Estas tablas reflejan el corazón de Israel hacia Dios. Sin embargo, Dios estaba mirando días donde se escribiría sus leyes en nuestros corazones. Jeremías 31, 33 al 34, porfa, leo. Pero este es el nuevo pacto que haré. Miren lo que dice la palabra. En vez de como en Moisés en tablas de piedra, es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Lo hemos leído hace un instante. ¿Dónde está? No está afuera, está dentro. ¿Dónde pondrá sus leyes? En lo más profundo de sus corazones, de ellos, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Eso es lo que Dios hizo. Desde los días de Jesús, Él comenzó este milagro donde el reino de Dios está dentro nuestro primeramente y luego se manifiesta afuera. El reino de Dios está en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Y la pregunta que yo te hago, ¿dónde estás buscando el reino de Dios? Porque la palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. ¿Sabes qué es la justicia de Dios? Bueno, en sencillo, otro día te predico largo para que lo entendamos mejor, pero en sencillo, la justicia de Dios es Cristo. La justicia de Dios es Jesucristo. Cuando decimos estoy buscando el reino de Dios y su justicia, Max, ven, le voy a pedir al Max que venga rapidito porque nos hemos vestido iguales hoy día. Nos hemos puesto de acuerdo para la predica. Mentira. Si yo soy Cristo, ese sería el ejemplo. Max me hace justicia, porque para que me haga justicia tiene que haber algo con qué comparar. La ley se tiene que comparar con algo. Entonces por eso Jesús dice,
mi reino y mi justicia. Si tu justicia está en tu corazón, en tus emociones y en tu voluntad, la pregunta que yo te hago retórica y externamente para dar el ejemplo: si yo soy Jesús y Max es Max y tiene que buscar mi reino y mi justicia, ¿cómo le está yendo? ¿Qué tendría que cambiar para llevar mi imagen, mi semejanza y mi justicia? ¿Qué se tendría que sacar? El barbijo, porque yo no llevo barbijo, entonces no refleja mi justicia. Ok, ¿qué tendría que ponerse? El pantalón está negro, el mío está un poquito, ya no importa, pasa. La polera lo está logrando. Ok, le falta un poco unas canas, así que tendrá que ir a que le tiñan. Y luego, Max, los zapatos no van, anda a buscarte zapatos blancos, mijo. ¿Me dejo entender? Eso es vivir, buscar el reino y la justicia de Dios. No está afuera, está aquí adentro. Y la pregunta que yo te hago a ti: ¿qué estás buscando este año? ¿Un nuevo trabajo? ¿Más dinero? ¿Pagar la renta? Y Dios dice: ahí no está el problema. El problema es que no te pareces a mí, no reflejas mi reino ni mi justicia. Y si buscas mi reino y mi justicia, te digo una cosa, te va a costar. Claro que te va a costar, porque a Dios le costó todo. Le costó su hijo. ¿Sabes para qué dijo? Gracias, Max. Bueno, un aplauso a Max porque está reflejando. Ok, vamos cerrando. ¿Por qué te he hablado esto esta mañana? Y es súper importante, porque me voy a saltar algunos pasos, porque este es súper importante. Colosenses 1 del 12 al 14. Mira lo que dice Colosenses 1 del 12 al 14. Y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que participen de la herencia. ¿Se acuerdan que un reino se hereda? Un reino se hereda. Buenas noticias. Di conmigo: soy heredero. La Biblia dice que soy heredero. ¿De qué? De un reino que trasciende el tiempo, el espacio, el reino natural, el reino animal, el reino mineral. Mi reino es eterno. ¿Y para quiénes es este reino? Mira lo que dice: y den siempre gracias al Padre, que Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual, su pueblo, ¿qué hace? Vive, ¿dónde? En Santa Cruz. Vive en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Irak, Irán. Pero la característica del pueblo de Dios es que vive ¿dónde? Dilo fuerte: está aquí. Vive en la luz. Ha echado fuera las tinieblas de su vida y ahora vive en la luz. Lámpara a tus pies es mi palabra. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Nadie puede ir al Padre, nadie puede entrar al reino si no es por mí. Y lo ha hecho tan sencillo, para colmo. Siguiente, perdón. Pues Él nos rescató del reino, ¿de dónde? De la oscuridad, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. ¿Sabes cómo? Juan, por favor, Juan, rapidito. ¿Sabes cómo nos ha trasladado? Juan 3 del 1 al 8. Volvemos atrás. Salta uno atrás, por favor. No, está bien. Juan 1 del 10 al 13. Juan 1 del 10 al 13. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Siguiente. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Entendé? Porque su pueblo estaba buscando un rey externo y no estaban viendo quién era Jesús y lo que Él hacía. Cuando se acercó a la mujer adúltera y la perdonó, nadie entendió cómo puede ser eso posible. ¿Sabes por qué es posible? Porque Dios perdona. Porque Dios es un Dios de misericordia y un Dios de perdón. Pero todos estaban buscando otro Dios. Y yo te hago la pregunta: ¿qué Dios estás buscando en este tiempo? ¿Al Dios que te va a solucionar todo, o al Dios que quiere transformarte a su imagen y semejanza? ¿Qué Dios estás buscando en esta era? ¿Al Dios que te va a librar del COVID? ¿O vas a mirar la vida lleno de gozo y pasión y misericordia, y en vez de enfocarte en lo que está pasando? No te digo que seamos
insensibles, más bien que nos sensibilicemos. Jesús dice: visita al enfermo, al que está en la cárcel. Ese es el reino de Dios aquí obrando. Ama a tu esposa, ama a tus hijos como yo amo a mi iglesia. Ese es el reino de Dios. ¿Qué reino estás buscando? El tuyo propio, el de los millones de dólares que te hacen sentir seguro, que no necesitas de nadie porque tú y tu intelecto pueden bancar la vida. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es de los quebrantados y humildes, que dicen: Señor, mi sustento viene de ti y estoy confiado en ti todos los días de mi vida. Vine desnudo y desnudo volveré a ti. No tengo nada, vivo como peregrino en esta tierra. Primero buscaré tu reino y tu justicia y esperaré que añadas todo lo que necesito. ¿Cuál fue tu pensamiento al venir esta mañana a este lugar? ¿Buscar el reino de Dios o buscar tu reino? Y con esto voy terminando. Me emociono, perdón, no te quiero reñir, pero dice esto. Aleluya. Siguiente, Juan, me faltaba el 13. Ya estaba el de se les dio la potestad. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio que un reino tiene leyes. Y mira lo que dice esta ley: les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ok, el objetivo de nacer. Ahora en Juan 3 dice que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y confiesas, entonces has pasado de muerte a vida. Sabes, no tienes que ir de tapitas a la Virgen, no tienes que ir a chicotearte a algún lado para entrar al reino de Dios. Así de fácil lo hizo el Señor. Si tú crees que Jesucristo es el Señor, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bienvenido a mi reino. Te voy a enseñar a vivir una vida diferente. Efesios 4 del 12 al 14. El objetivo de nacer al reino de Dios no es quedarte en un embrión. Iglesia, escúchame. Tal vez tú has nacido de nuevo hace mucho tiempo. La pregunta que yo te hago: ¿para qué se embaraza una mujer? Una mujer se embaraza y está ya, ay, yo sé que les viene eso: ay, no quiero que salgas nunca de aquí porque se siente hermoso. Yo sé, bueno, no sé, pero he visto. Y ahí las mujeres cuando están con el bebé: no quiero separarme de este bebé, pero el bebé tiene que nacer porque ese es su propósito. Amén. Y cuando nace el bebé, así has nacido tú de nuevo. Pero el propósito de Dios no es que seas un bebé en el vientre. El propósito de Dios es que nazcas. Y cuando naces, ¿qué hacen las mamás? Les dan pecho, les dan leche, les ayudan a crecer. Eso es lo que hace la iglesia. Te da leche, te da enseñanza para ayudarte a crecer. Eso estás en la iglesia. La iglesia está para entrenarte. La iglesia está para dar. La iglesia está para esforzarse. Y así como al dar recibimos honra, recibimos, los hijos honran a sus padres, y es correcto. Pero ese no es el punto. Tú vienes a la iglesia, que la iglesia te nutra, y nosotros somos la iglesia. Yo no soy la iglesia. Di conmigo: yo. Tú di yo. Yo eres tú, yo. Di yo soy la iglesia. Y si yo he madurado, mi deber es multiplicarme. Ese es el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es para que te quedes inmaduro. El reino de Dios es para que madures, crezcas, llegues a la madurez. ¡Qué orgullo! Yo tengo 2 hijos, uno de 8 y una de 12. Mi deseo en la tierra es que pueda ser un buen padre, que los lleve al punto que sean autosostenibles, autosustentables y puedan procrear nueva vida, sean independientes, verlos crecer. Lo hiciste. Sacaste a tus hijos adelante. He terminado mi tarea. Eso es la iglesia. Pero muchos aquí se han quedado en su estado de embrión, de niños, y a eso no viniste al reino de Dios. Tienes que crecer y tienes que madurar, porque ese es el propósito de Dios, tener hijos maduros. Porque ¿sabes qué hace un hijo maduro? Se multiplica. Entonces, ¿qué empieza a suceder en la iglesia? Ya no es: pastor, óremelo. Ahora es: pastor, ¿por quién oramos? Pastor, ¿a dónde vamos? Pastor, ¿con quién vamos? O ni siquiera digas pastor, sino amigos. Hay un mundo allá afuera, no esperemos. Hay mucho por hacer. Y ¿sabes qué? Di conmigo: hay mucho por hacer, pero tengo todo lo que necesito.
para dar, porque he recibido todo de parte de Dios. Gracia, poder, autoridad, amor. Amén. Entonces de eso se trata, buscar el reino de Dios y su justicia. Y ahí terminamos. Ponte en pie. Efesios 4 del 12 al 14 dice esto: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Siguiente. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, no sé si hay agüita por ahí en un vasito, si me pueden invitar un poco de agua. Ok, aquí había habido, gracias. Perdón, sé que tal vez he ocupado un poco más de tiempo el que debía, pero era importante el mensaje. ¿Y por qué te digo esto? Porque este mes vamos a estar hablando de los hábitos. Escúchame, si has sido trasladado a un nuevo reino, has sido trasladado tal como eras. Muchos han venido con bastante oscuridad al reino de la luz. ¿Sabes qué es la oscuridad? Tu vieja manera de vivir. ¿Sabes qué es tu vieja manera de vivir? Di conmigo: mis hábitos. Mis viejos hábitos son mi vieja manera de vivir. Y a ratos quieres vivir con tus viejos hábitos en el nuevo reino. Y quiero decirte que para vivir en el reino de Dios tienes que desarrollar nuevos hábitos. Hábitos conforme a la manera de ser de Jesucristo. Así que bienvenido a casa, bienvenido a esta iglesia, bienvenido a la iglesia del parque, donde nuestra meta es enseñarte esos hábitos que harán que cada día te parezcas más a Jesús. Y si tú ayudas va a ser más fácil. Así que te damos gracias por estar aquí. Oremos un instante. ¿Cuántos están dispuestos a caminar este viaje? Necesitas dejar viejos hábitos. ¿Entiendes que estás en el reino de Dios? ¿Entiendes que tienes nuevas leyes? Jesús dice 2 leyes fundamentales que lo cambian todo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué vamos a aprender aquí? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aleluya. Te invito a que nos sigas con esta canción.